soy tutor de tesis y también estoy registrado para, y hoy día me habilitaron para pasar sus documentos por el sistema antiplagio, entonces ya tengo que también pasar esas tesis que tengo. Bueno, entonces vamos a ver algo rapidito aquí. A ver, usted tiene problemas con respecto a la tarea de la poligonal abierta. Eso es lo que me está indicando, ¿no? Bien, antes que todo, aquí tenemos en esta línea, en este alineamiento que está aquí, este rumbo está mal. Ahorita que me doy cuenta, ustedes no me han preguntado, hemos desarrollado las clases, hemos avanzado y usted no me ha preguntado sobre este error. Yo Pero ahorita sí nos dimos cuenta, ingeniero. Ah, sí, sí, le dieron cuenta. Sí, Sí, está sí, mala orientación. ya, aquí es sur, ¿no? Aquí es sur. Correcto. Ya, listo, ya, perfecto. Estamos bien. A ver, ¿cuál es el problema aquí? A ver, chicos, conversemos. ¿Cuál es el problema? Para ayudarnos. El problema era que para resolver el ejercicio se estaba usando el mismo Excel con el que se trabajó en clase, que fue para la poligonal cerrada. Usted estaba explicándonos, pero el error sale muy distante. Entonces, no sé, pues, como usted dijo que como explicaba en clase que cuando era una poligonal abierta que se trabajaba, es difícil verificar el error porque no cierra, pues. Entonces no sabemos si... A ver, vamos a abrir esa tablita de coordenadas. Ay, caramba. A ver, vamos a ver. ¿Alguien tiene la plantilla llena? Que me la puede enviar a mi correo, por favor. Porque la que tenemos acá no está llena, ¿no? Bueno, déjame ver. Plantilla, cálculo de coordenadas, avance de clases. Vamos a descargar esa. Ya. Ah, mira, aquí tenemos la plantilla, esa la acabo de descargar en este momento.
Ya. Listo, chicos. Miren, esta es la plantilla que les había subido, cálculo de coordenadas. Esta es, ¿no? Sí, no está llena porque, bueno, esto fue un avance de clase. Ya. Esto es para una poligonal cerrada. Si nosotros tenemos una poligonal abierta, entonces la poligonal no va a cerrar, a no ser que tenga puntos de controles. Pero la poligonal que le presenté tiene un punto de control inicial y el punto de control final no existe. El punto B no tiene control. Entonces, esta poligonal es una poligonal abierta con un punto de control. Entonces, esto no se puede comprobar. Si usted desea, lo puede hacer a mano o lo puede realizar usando la tabla. Y si va a usar la tabla, tiene que hacer unas ciertas modificaciones. O sea, el objetivo de la tarea es que usted trate de analizar los datos que tiene y tratar de desarrollar el problema usando, eliminando datos, si usa la tarea, eliminando datos que no necesita. Por ejemplo, usted, como es una poligonal abierta, usted no va a corregir el ángulo observado. No existe corrección. Si no hay corrección angular, tampoco va a haber ángulo corregido. Esto se va. Ya, dejémoslo ahí. Al no haber ángulos internos, porque en la poligonal abierta no existen ángulos internos, simplemente existen ángulos a la derecha y ángulos a la izquierda. No hay ángulos internos, por lo tanto, no. Bueno, podemos decir ángulos de deflexiones. Bueno, sí existen ángulos de deflexiones, pero los ángulos de deflexiones, el cálculo del ángulo de deflexión, aquí lo tenemos, ¿no? Ya, listo. Tenemos que primero determinar el azimut. Entonces, aquí, vamos a ver qué tenemos acá. Mostramos, ya. Azimut, si tenemos, rumbo también tenemos, proyecciones calculadas, esto no existe. ¿Por qué? Porque no es una poligonal cerrada, es una poligonal abierta, por lo tanto las proyecciones no se corrigen. Voy a borrar esta parte de aquí. Bueno, borremos esta de acá. Sí, están viendo la imagen, ¿no? Sí, sí, ingeniero, sí estamos viendo. Ya, listo. Simplemente esto toma el nombre de proyecciones. Pueden ponerle calculadas. Y listo. La tabla quedaría así. Por lo tanto, estos cálculos que están acá, nada de esto vale. Ya, bueno, esto aquí lo pueden borrar si usted desea. De pronto no perdamos mucho tiempo. Esto que está aquí tampoco tenemos, eliminamos, no vamos a usar esos datos. Entonces, ahora sí vamos a ingresar datos. Mire que la tabla se hace más pequeña. Se hace pequeña porque hay algunos datos que no necesitamos. O sea, en una poligonal abierta, si no tiene punto de control, no se puede corregir. Entonces, a ver si se puede. Las dos pantallas. ¿Dónde está Están viendo las dos pantallas ustedes aquí, ¿no? Sí. Ya, listo.
datos, ese va a ser el punto A, el punto de partida, el punto A, luego tenemos el PI número 1, llegamos al punto B. Este ya no existe, este es el PI número 3. Entonces, este dato está de más, lo eliminamos, listo. Bueno. Primero coloquemos el ángulo, el rumbo, el azimut. Bien, tenemos un rumbo ahí. Tenemos el rumbo de la línea API. API, tenemos el rumbo, sería norte, $76, 44 minutos, 11 segundos, hacia el este. Y en ese lo podemos convertir en ángulos decimales. Ya, y ese azimut va a ser el mismo. Ya. Las coordenadas del punto inicial longitud 65, 71, 55.87 y latitud que es Y, es norte, 975, 46, 94.25. Ya, listo. Ahí tenemos las coordenadas, ahí tenemos los datos. Bueno, usted coloca las distancias. Entonces, la tabla quedaría así. Entonces, aquí usted, entre el A y el PI, vamos a ver, el ángulo de flexión es 180 grados menos el ángulo leído. Perdón, el ángulo leído menos 180 grados. El ángulo leído menos 180 grados. Esa referencia, aquí esta fórmula ya no vale. A ver, déjame ver, esta referencia la está haciendo ángulo leído, ya, el ángulo leído sería este de acá. Bueno, aquí tendremos que agregar un ángulo más, una celdita más. Yo creo que sí estaba esa celda, sino que la eliminamos, la eliminé.
Ya, aquí había una ecuación para calcular el azimut, que era el azimut más o menos el ángulo de deflexión. Continúa la ecuación, es la misma, no cambia. Sí. Entonces, aquí usted hace lo siguiente. Ya está la fórmula. Esa es la tabla. Ahí está la tabla. Usted ingrese los ángulos. Por ejemplo, en el PI, este ángulo que está aquí, usted lo ingresa. Ingresa el ángulo en el PI2. Ingresa el ángulo en el PI3. Ya. Entonces, aquí va a tener un pequeño ajuste, porque usted no sabe si son, aquí en la tablita le pedía si eran ángulos internos o ángulos externos. Entonces, aquí no sabe si son ángulos internos o ángulos externos, simplemente lo que sabe es que son ángulos medidos a la derecha o ángulos medidos a la izquierda. Ingeniero, disculpe, pero no está grabando la clase. Bien, entonces en una poligonal abierta usted no tiene ángulos internos. Usted lo que tiene son ángulos medidos a la derecha o ángulos medidos a la izquierda. Entonces, por defecto, el equipo topográfico siempre gira a favor de las manecillas del reloj. Entonces, por ejemplo, mire que la poligonal la estamos recorriendo de izquierda a derecha. Significa que los ángulos que se generan, aquí no, bueno, los ángulos que se generan son son derechos. Porque si nos calamos en el P1, observamos al punto A, el teodolito va a girar hacia la derecha. En el PI gira hacia la derecha. En el PI3, el teodolito gira hacia la izquierda. Este es un ángulo izquierdo. En todo caso, usted tiene que colocar el ángulo de deflexión. Aquí ya no lo va a calcular. Por ejemplo, el ángulo de deflexión en 1, ¿va a ser izquierdo o va a ser derecho? Derecho. Va a ser derecho. Sí, va a ser derecho, por lo tanto va a ser positivo. De pronto coloquemos el ángulo de aquí. ¿Cuánto sería este ángulo de aquí? Sume. Sume. Sume este ángulo de aquí. A ver, sume. Sume el primer rumbo, el rumbo de la línea anterior con el rumbo de la nueva línea. Usted está en el PI1. Sume esos dos rumbos. ¿Cuánto sale ese ángulo? Bueno, usted coloque el ángulo en el PI. Supongamos que 55 más 11 son 67. 66. Tiene 6 segundos. Ya llevo 1 minuto. 40 más 44 son 84. Más 1 minuto, 85. Menos 60, 25 minutos. Llevo 1 grado. 82 más 76 son 158. Más 1 grado, 159. ¿Me confirma? Sí, ingeniero. Eso. Sí, sí. Ya, listo. Mire que aquí el ángulo de deflexión sale negativo. Ya. Entonces aquí tiene que ir haciendo, aquí tiene que hacer correcciones. ¿Por qué? Porque en el ángulo de deflexión.
Ingeniero, y a la hora de sumar los rumbos no influye la dirección, Usted no puede sumar rumbos. los ángulos. Usted no puede sumar ángulos. A ver, ¿qué se refiere con sumar? Usted los ángulos observados los va a sumar toditos. Esa es la idea. A ver, vamos de nuevo. A ver, le voy a explicar cuál es el concepto de la poligonal abierta. En una poligonal abierta, como la que tenemos aquí, no podemos comprobar. ¿Por qué? Porque no tenemos un cierre, no tenemos un polígono cerrado, es decir, cuando en un polígono cerrado, cuando sumamos los ángulos, el ángulo de partida, el azimut de partida, debe ser el azimut de llegada. En una poligonal abierta es diferente, el azimut de partida es diferente al azimut de llegada, son dos azimuts totalmente diferentes. Por lo tanto, el punto inicial no es el punto final. Bajo ese concepto, si el azimut de partida es diferente al azimut de llegada, entonces, si usted suma los ángulos en los vértices de la poligonal, no le va a dar un valor, pero ese valor no tiene un significado físico. ¿Por qué? Porque la poligonal no cierra, el azimut de partida no es el azimut de llegada. Le puede dar un valor cualquiera en el cual usted, ese valor no le indica un significado físico, simplemente indica que la suma de los ángulos es tal, nada más. Ese valor no le va a indicar si la poligonal cerró o no cerró. ¿Por qué? Porque es una poligonal abierta. Es decir, usted, si realiza la sumatoria de los ángulos, no tiene sentido hacerlo, porque no le va a servir ese valor, ese dato no le sirve. Simplemente le sirve para estimar que la cantidad la suma angular es tal, pero más nada. Segundo, si usted calcula los ángulos de deflexión, sabemos que en una poligonal cerrada, los ángulos de deflexión deben sumar 360 grados. Tampoco va a pasar aquí lo mismo. Aquí no va a pasar eso. En una poligonal abierta, los ángulos de deflexión no suman 360 grados. Entonces, repito, en una poligonal abierta no hay manera de comprobarla, a no ser que tengamos puntos de control. Si yo lo hubiese colocado coordenadas en el punto B, entonces ahí sí usted podría realizar un cierre. Trazaba una línea desde A hasta B y tenía una poligonal cerrada. Pero como usted no tiene punto de control en B, entonces usted no puede cerrar la poligonal. Esto queda abierto. Entonces el punto B puede quedar en cualquier lugar. Ese problema pasa a menudo en carreteras. Hacen el levantamiento y dicen, ya, cerró el poligonal. Cerró el polígono, pero no puede cerrar porque no tienen un punto de llegada. Si llegan al punto B, tienen que empatarlo con un punto de control, IGM. Tienen que buscar un punto IGM cerca del proyecto y empatarlo. Llegan a B y continúan realizando la poligonal hasta que llegue al punto de control del IGM. O si no tienen la posibilidad, no tienen la facilidad de llegar al punto de control IGM, qué sé yo, el punto de control del IGM está muy lejos, a 3 kilómetros, 4 kilómetros, 20 kilómetros. Eso le va a hacer que el tiempo no le vaya a alcanzar para realizar el proyecto. Entonces, usted alquila un equipo satelital, un GPS diferencial, y toma coordenadas en el punto B y en el punto A. Después lo que hace es una corrección con las coordenadas dadas. Entonces, en ese momento, usted ya tiene puntos de control establecidos y usted puede trazar una línea desde A a B y cierra la poligonal. Pero mientras usted no tenga coordenadas en el punto B, ese punto B está en el aire. Ya. Entonces, usted no la puede cerrar partida para ubicar el proyecto, pero no tiene coordenadas de llegada. Entonces, es una poligonal sin punto de control. Decimos sin punto de control porque no podemos comprobar. Para comprobar necesitamos 2 puntos de control. Tenemos uno. Bien, entonces,
Si estamos compartiendo la tableta de Excel, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos lo siguiente. Mire, el ángulo, sí, también la tabla de Excel, ¿no? Ya. El ángulo de deflexión, bueno, usted llena los campos, ángulo observado. Tiene el ángulo en el PI1, en el PI2, en el PI3, y el ángulo en B no lo tiene. El ángulo en B no hay. Ya. Llene los campos donde corresponde. Por ejemplo, en el PI2 se da el ángulo de deflexión. Usted ponga el ángulo de deflexión que corresponda. Ahora veamos ese ángulo de deflexión. ¿Es positivo o es negativo? ¿Qué dicen ustedes? En el PI2, ese ángulo de deflexión, ¿es positivo o es negativo? Negativo. Es negativo. Sí. Entonces, aquí, en el asunto del ángulo de deflexión, van a tener que colocarlo de manera manual. ¿Por qué? Porque, como les decía, es una poligonal abierta, hay ciertas cositas que no se cumplen. Sí. Entonces, en el PI1, usted tiene un ángulo de deflexión, lo va a colocar de forma manual. En el PI3 también tiene otro ángulo de deflexión, lo coloca de forma manual, donde corresponde, y tiene el azimut. Entonces, para el cálculo del azimut, sí tenemos la misma ecuación. Entonces, usted dice, el azimut siguiente va a ser el azimut anterior más el ángulo de deflexión. Y continúa. Sí está claro, ¿no? Sí está claro. Usted tiene que llenar estos campos de aquí. Mire, la ecuación para el azimut no cambia. No cambia. El asunto es que el azimut de llegada va a ser diferente al azimut de partida. Mire, vea, este azimut de aquí no puede ser igual al de acá. No puede ser igual. Le va a salir diferente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la poligonal no ha cerrado, no cierra. Entonces, de ahí los demás campos son los mismos, las fórmulas son iguales, usted calcula el azimut, usted tiene la distancia, tiene que colocar la distancia a ver, 3244. 3244.0327. Listo. Y el mismo criterio para calcular las coordenadas. Entonces, usted determina el rumbo. El norte es igual a la distancia que multiplica al rumbo. ¿Qué pasa aquí? Al coseno ya. Esta es la coordenada norte. Acá tenemos y la coordenada de este está acá, que sería la distancia, el mismo criterio.
Listo. La siguiente proyección en la misma ecuación, la misma fórmula, proyección coordenada anterior más la proyección norte y la latitud coordenada anterior, perdón, estamos mal aquí. La longitud coordenada anterior más la proyección que es X, y la latitud coordenada anterior más la proyección norte, que es Y, positivo, ¿no? Y lleva el mismo criterio, y repito, las coordenadas de B, las coordenadas del último punto no van a ser iguales a las del primero. ¿Por qué? Porque es una poligonal abierta. De esa manera usted calcula las coordenadas en B. Preguntas. Preguntas. Ya. Ya, entonces, ya con este criterio usted puede calcular las coordenadas. Mire, dése cuenta que yo le decía que es algo similar, ¿no? Usted puede usar la misma tabla de cálculo, pero tenía que hacerle algunas modificaciones. Por ejemplo, el criterio, la poligonal no cierra, tenía que borrar todo lo que tenga que ver con las correcciones. Correcciones, cálculo de errores. Aquí usted no tiene cálculo de errores. No hemos calculado errores. Entonces es sencillo. Es sencillo. Es sencillo. La tabla se hace pequeña. Hay ciertos parámetros que se borraron porque no los necesitamos. Repito, si yo le hubiese dado un punto de control, entonces ahí usted lo que hacía era una poligonal cerrada. No tenía que mover la tabla. Entonces si yo les colocaba aquí unas coordenadas en B, usted lo que hacía es trazar una línea desde B hasta A y determina la corrección de las distancias. Pero aquí tenía que tener cuidado. Al hacer esto, mire, este ejercicio que está aquí, yo lo pensé bastante para ponérselos. Aquí tiene que tener cuidado. Aprovechemos esto. Si usted tiene coordenadas en B, usted traza una línea y tiene un polígono cerrado. Hace lo mismo que los cálculos. Pero en el momento de compensar los errores, calcular las coordenadas finales, usted se va a dar cuenta que las coordenadas de B no van a ser las mismas que las coordenadas dadas. Y entonces se le va a preguntar, ¿por qué no son las mismas? Y usted, lo más seguro que responda es que las coordenadas se recorrigieron y salieron esas. Y entonces se les va a decir, está mal. ¿Por qué? Porque las coordenadas de B son inamovibles. Es un punto de control. ¿Cuál es el criterio de un punto de control? De que las coordenadas son fijas. Las coordenadas no se pueden mover. Y entonces te va a preguntar, ¿y entonces cómo hacemos la corrección? A pensar, ¿qué se hace ahí? Usted tiene que hacer la corrección. Usted no aplica la corrección para la línea AB. La línea AB no tiene error. El error existe en la poligonal abierta. Entonces usted tiene que compensar las distancias de la poligonal abierta. El punto de controles no se puede mover. Los puntos de controles no se pueden mover. Son coordenadas fijas. Ya son coordenadas que han sido comprobadas. Tienen monografía. Entonces son coordenadas son puntos que no se pueden mover. Es decir, que si usted tiene coordenadas con punto de control, usted aplica la corrección, solo la corrección a las líneas de la poligonal. Entonces, el criterio es algo similar, pero tendría que hacer unas ciertas correcciones ahí. En todo caso, de pronto les puedo pasar otro ejercicio con puntos de controles para que usted haga estas correcciones en la poligonal. Ya, entonces, ¿cómo hace esas correcciones? Bueno, eso es lo que yo les decía. Yo les decía, tendríamos que hacer un curso
de topografía, aparte. Entonces, ya nos dedicaríamos a ver topografía y ya no desarrollamos el diseño geométrico vial. Por eso que si vieron topografía 1, topografía 2. Pero, bueno, bien, ya no hay problema. Mire, por lo general, es más, casi siempre pasa esto, de que tenemos coordenadas en los puntos de controles, tenemos puntos de controles fijos, como yo les decía al inicio. Para que usted pueda cerrar esta poligonal y usted no conoce las coordenadas de B, tiene que llegar a un punto IGM, que es un punto de control, o sea, la poligonal se agranda y usted tiene que corregir con ese punto de control. Es prácticamente lo mismo que le estoy diciendo, tiene que corregir es la poligonal. Las líneas que unen los puntos de control no se corrigen. Entonces, ahí se puede usar la misma tabla de coordenadas, eliminando ciertos parámetros, ¿no? Como hicimos ahora. Eliminamos ciertos parámetros y usamos la misma tabla. O sea, la modificamos un poquito, pero el fondo es el mismo. Ya, recuperamos ciertas fórmulas, algunas fórmulas la tenemos, las fórmulas que corresponden a la línea que une los puntos de control, y la eliminamos y le aplicamos otro criterio. Pero es la misma tabla de coordenadas. Entonces, preguntas, chicos. Claro, este tema, ingeniero. Ya, listo. Entonces, ya, perfecto. Yo les voy a subir la grabación para que tengan el soporte, puedan realizar los cálculos. Voy a subir, es cierto, me había olvidado de comentarles también. Yo tengo preparado también una tarea sobre alineamientos, horizontales. No es diseño, no va a calcular curvas, simplemente va a sumar líneas, una línea más otra línea más otra línea, ¿no? Yo se la voy a subir la tarea y en la próxima clase usted me va a comentar si tiene algún problema. Si no pueden, resolvemos algo aquí en clase y ustedes continúan. Si amerita, le cambiamos la fecha de entrega del deber para que usted lo pueda terminar bien. Les voy a subir la tarea para... Ya la tengo lista, si no te me había olvidado de comentarles. Bien, no hay preguntas. Vamos a cerrar sesión, chicos. Si no hay preguntas, dejamos ahí el tema.